Dios los bendiga, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, tenemos un video muy interesante porque hoy tenemos el testimonio de un expresidiario, alguien que pasó tiempo, 3 años aproximadamente, en la prisión. Y para mí es de mucha honor tenerlo aquí. Nos ha concedido esta entrevista. Yo sé que va a enriquecernos mucho, nos va a dejar muchas reflexiones. Lo importante y el propósito de este video es poder reflexionar, poder mirar que tenemos muchas cosas valiosas y que nuestra libertad a veces no la sabemos disfrutar. Yo sé que hoy tenemos a Roberto en este canal, y Roberto nos va a hablar de su experiencia en la cárcel. Y bienvenido, Roberto. Muchas gracias, John Byron, aquí con ustedes, con ganas de compartir lo que fue una experiencia amarga para mi vida y que actualmente muchas personas están viviendo en el tema de lo que es estar encerrado dentro de unas rejas. Quiero compartir aquí con ustedes. Entonces, pues muchas gracias, y a todas las personas que estén pendientes de este tiempo que vamos a estar aquí compartiendo. Tremendo, la verdad es que sí, y te doy gracias por haber venido, por haber aceptado la invitación de estar con nosotros. Yo sé que usted tiene algo muy importante que decirnos, transmitirnos, anécdotas, cuál es la verdadera vida de un preso, qué vive un preso dentro de prisión. Hoy vamos a saber muchísimas cosas. Entonces, antes de empezar a hacer las preguntas, Roberto, quiero decirles que la idea de este video es que podamos reflexionar. Aquí no hacemos apología al crimen, ni nada de eso, nada que tenga que ver con morbo, sino que el deseo de mi corazón es que la gente reflexione y valore lo que tiene. Yo sé que Roberto ahora nos va a decir cuántas cosas él aprendió a valorar después de esta experiencia. Entonces, Roberto, queremos saber primero que todo cómo se dio este tema de su sentencia. O sea, qué fue lo que pasó, qué pasó meses antes de usted entrar a prisión, y que nos cuente un poquito de eso, qué lo llevó a estar allí. Yo era una persona común y corriente, sí. Yo trabajaba, me dedicaba a oficios varios en ese tiempo. Ya de un momento a otro, pues me metí, digamos, en ciertas cosas que no debía. Ya por un tema de menores de edad, drogadicción y cosas, fue que terminé yo siendo afectado por temas de la ley y todo, con otro compañero. Pues no doy muchos detalles en sí, pero entonces terminamos siendo capturados por un delito, digamos, que no fue cometido, pero pues sí fue una falsa acusación, en la cual aquí el Estado colombiano siempre le da mucha prioridad al tema de menores de edad, y más cuando se trata con drogas o con temas así. Y terminé cayendo allí en prisión por un delito sexual y por un delito también de corrupción de menores, se llama esto, cuando contiene droga, y el tema pues allí de corrompir menores. Es por eso que yo terminé allí, caí en prisión, y de ahí fue cuando empezó ya toda la travesía que hoy actualmente yo le llamo a eso. Eso fue en el año 2018, un 13 de mayo precisamente, fiestas de madre, porque eso era un día de la madre. Y pues nada, hay muchas cosas más para contar. No sé si arranco de una vez o me vas preguntando. Sí, yo le voy a ir preguntando y vamos alargando. Cada pregunta usted puede tomar el tiempo que usted... Quiero preguntarle, Roberto, ¿cómo fue ese momento en que lo capturaron? Ese momento, nos gustaría saber lo que sintió, qué se le vino a la mente, y la experiencia del momento de su captura, y ya, ahí podemos empezar. El día de la captura, era un día sábado, yo soy de acá de Tuluá, de la ciudad de Tuluá. Los que no conocen, Tuluá es cerca de Cali, estamos hablando de Colombia, departamento del Valle del Cauca. Pues un día de fiestas, yo estaba tomando con unos amigos en ferias de un corregimiento muy cercano de aquí de Tuluá, que llama Nariño, ¿sí? Cuando ya me dirijo para mi casa,
pues con un poquito de tragos en la cabeza, resulta que tuve una discusión con mi padre, la cual siempre ha sido muy mala la relación con él, porque él ha sido una persona muy temperamental, muy jodido, digámoslo así, como hablamos normalmente los colombianos. Y entonces tuvimos un encontrón, una discusión fuerte los dos, y en esas pues ya llamaron a la policía, y estoy hablando de horas de la madrugada, eso no fue ni temprano de la noche, sino en las horas de la madrugada, en lo que es de 4 a 5 de la mañana más o menos, fue llegando la policía allí a la vivienda donde nosotros estábamos discutiendo, y entonces el policía pues simplemente me dice a mí de que yo debo de irme de allí porque pues yo ya soy una persona mayor de edad y no debo de estar con ellos allí. Yo le dije que sí, que yo me iba, claro, no había ningún problema, pero él me dijo, el policía me dijo, antes de irse, permítame los documentos suyos y permítame el documento de su papá. Nosotros se lo entregamos a ellos en ese momento, él revisó con un radio que ellos tienen, los policías, y ahí fue que él descubrió que yo tenía una orden de captura. Es decir, yo ya estaba requerido por un juzgado del municipio de Tuluá por un delito sexual y de droga, de corrupción de menores. Entonces ahí es cuando él procede a capturarme y cuando ya me montan allí en una patrulla es donde yo empiezo a entrar en una confusión como si estuviera soñando, pero a la misma vez porque estoy hablando de que era madrugada, pensaba que estaba soñando y aún literalmente yo me pellizcaba como lo hacen en las películas y sabía que no era un sueño, no era una imaginación, estaba realmente sucediendo algo terrible que yo no jamás en mi vida había pensado que me iba a suceder. Ya estaba capturado en ese momento, me dirigieron hacia un CAI de la policía de aquí de la ciudad. Eh, Ahí simplemente me dijeron que tenía que esperar sábado, bueno, que se completara todo ese sábado, domingo siguiente y lunes, que era festivo. Al siguiente día, martes, me sacaron a una audiencia en donde se llama la audiencia de imputación de cargos, legalización de captura y medida de aseguramiento. Entonces allí fue cuando me leyeron los cargos por los cuales yo estoy siendo capturado en la plena audiencia. Capturaron a mi compañero también, a él fueron y lo buscaron hasta la casa y él me cuenta él que él estaba en la sala de la casa viendo televisión, llegó la SIJIN de la policía y preguntaron por él y de una le dijeron que quedaba capturado, lo llevaron a donde estaba yo, nos encerraron a todos dos y bueno, estábamos en la audiencia ya, eso fue como un resumen ahí corto, ya en la audiencia nos leyeron y nos dijeron por la razón que estábamos allí y nos dijeron de que teníamos que ir a la prisión, que no se podía soltar en este momento, dar libertad a ninguno de los dos, sino que hasta que probáramos lo contrario de lo que se había cometido, ¿sí? De ahí ya simplemente nos enviaron ya para el comando de la policía, para una cuestión que se llama reseña, donde es con los dedos que uno tiene que poner allí las huellas, firmar y todo, y luego ya hicieron entrega, la Policía Nacional le hizo entrega al IMPEC, que son los encargados de las cárceles, y ya entramos para el día martes a la prisión. Eso fue el momento de la captura, eso fue el momento ya el momento amargo de nosotros, mi compañero y yo, pero en este caso hablo personalmente, fue un terrible amargo para mí. Eso fue lo que sucedió John Byron allí. Qué tremendo, Roberto. Y bueno, te pregunto, en el momento en que ustedes entran a la cárcel, queremos saber pues cómo fue la experiencia. ¿Tenías de pronto pensabas que te iba a suceder algo, que ibas a correr peligro? ¿O de pronto ya sabías que había algún tipo de orden allí? ¿Cómo fue ese momento en que te cogen? Hasta en el momento en que entra el carro, ¿cómo entra el carro? ¿Cómo es ese proceso de ingresar a una cárcel? Bueno, a ver, el momento de nosotros ingresar a la cárcel es primeramente en una parte que le llaman primaria, que son como unas celdas en la parte de abajo. La cárcel es un edificio, pero en la parte de abajo solamente encierran a las personas que recién llegaron apenas capturados, es decir, los nuevos, los que apenas están llegando. Nos hacen entrega de las colchonetas, de los implementos de aseo, nos dieron una coca, un vaso, y el dragoneante lo único que nos dice es, muchachos, bienvenidos al infierno. Sí, entonces ya nosotros inmediatamente psicológicamente ya él me traumatizó más de lo que yo ya venía en lo que era la captura.
Cuando ya él dice, síganme, nos tocó ir detrás de él, subir, digo nos tocó porque habíamos varios más allí, otros que habían caído por otros delitos de droga, los habían cogido con droga en carros, en tractomulas, otros también por delitos sexuales, y pues ahí iba yo también. Y entonces ya cuando íbamos subiendo las escaleras, el tema de ya entregarnos a lo que son los pabellones, yo escuchaba gritos de personas que estaban encerrados y le pegaban a las rejas y decían, échelos aquí, que aquí los vamos a destruir, a asesinar. Bueno, llegamos y subimos a una parte, entonces yo miro a todos estos hombres que estaban encerrados, por ahí unos 20 hombres así en una puerta asomados, así como una reja, o sea, con candado y todo, así tal cual, como lo digo. Todos mirándome así con odio y con demasiada como rabia, sin conocerme ni siquiera, ni sabían porque yo realmente había caído allí. Y abren la reja, me ingresan allí y entonces me hacen entrega el dragoneante, que se le dice a los del IMPEC, al dragoneante le hace entrega pues del paquete, en este caso yo, al pabellón. En ese caso era el pabellón número 9 de la cárcel de la ciudad de Tuluá. De ahí me llevan a donde lo que le llaman la pluma. La pluma quiere decir el comandante del patio. Y este comandante que tiene una línea de escoltas que son de 50 asesinos, descuartizadores y de todo, que lo escoltan dentro de la misma prisión, me manda a llamar y me pregunta el por qué estoy allí. Le comenté, él me dice, tranquilo, tranquilo que aquí hay mucha gente de ese mismo delito, no se preocupe, aquí todos manejamos los derechos humanos, no les va a pasar nada, no se preocupe que los van a violar, esas cosas no va a suceder, que les van a pegar tampoco, porque eso no lo vamos a permitir. Yo soy el que manda acá, mucho gusto, mi nombre es Julano de tal. Entonces, en ese momento nos pasan un celular, porque en la cárcel hay celulares más que acá afuera, se puede decir, táctiles y de todo, y nos pasa un celular, entonces él dice que llamen a la familia y le digan que todos estamos bien, que no pasa nada. Ya, ahí yo ya quedo en ese momento y ya empieza la travesía de lo que era la prisión. Yo hasta ahí pensaba que iba a estar solamente un tiempo, que iba a salir, supongamos, a los 2 meses, digamos, moviendo, digamos, con el tema de abogado, y ya moviendo influencias y mirando ver qué se podía hacer, porque la idea era salir rápido de allí. Yo no quería estar en ese infierno, ya sentía de antemano desde lo que dijo el dragoneante, el miedo, la zozobra, y aparte de eso usted ver personas que son bandidos, sicarios, que son descuartizadores, que son violadores, que son estafadores, o sea, de todo habían allí, hasta políticos corruptos, policías que eran también asesinos, todo se veía allí, de tránsito también que cobraban, pues, eso caían por extorsión, uno se sentía muy mal. Entonces yo quería salir y cuando estuve allí en esos primeros meses queriendo y creyendo que iba a salir, me di cuenta que no era tan fácil. La dichosa frase de la cárcel siempre es, caer es muy fácil, pero salir es muy difícil y es totalmente cierto. Yo lo pude vivir allí, John Byron, eso es tremendo. No salí como lo pretendí, sino que duré 3 años encerrado, es decir, caí en mayo 13 del 2018 y salí el 23 de abril del 2021. ¿Sí? No supe ni qué fue pandemia, no conocí nada del COVID-19, todo estuve el tiempo encerrado allí, no supe nada de lo que sucedía aquí afuera, me desconecté totalmente y estuve congelado, literalmente congelado totalmente allá en prisión, sin darme cuenta de lo que sucedía aquí ni lo que pasaba en el exterior. Qué tremendo, Roberto. Y te pregunto, cuando entraste, y bueno, él te dice eso, obviamente sentiste un poco de confianza, como que te llenó de tranquilidad el que persona te hubiera dicho estas palabras. Pero de ahí en adelante, ¿cómo empezaste a convivir? ¿Cómo fue la forma en qué celda, en dónde entraste? ¿O hay mucho hacinamiento? ¿O te pudiste acomodar en una celda? ¿Pudiste las dormidas? El tema de cómo empezaste a afrontar el día a día de ahí en adelante. Bueno, ahí ya en el momento que yo hablo con la pluma, que es el comandante del patio, a mí me designan no una celda, porque cuando uno llega por primera vez a usted no le dan una celda como se ve en las películas de Estados Unidos o así, ¿no? Aquí en Colombia las cárceles
son más estrictas y son más inhumanas, digámoslo así, y la cárcel de Tuluá es una cárcel que se considera como la tercera cárcel más segura de Colombia, por lo tanto es también más estricta. Entonces en este caso se maneja un régimen más fuerte, tanto por el IMPEC como por los mismos internos, porque de las rejas para adentro ya no manda el IMPEC, ya manda la pluma y los escoltas que están con él, que se les dice la camioneta. A todos los que se les dice camioneta son parte de la escolta de la pluma. Y en este caso él me asignó a mí una parte para dormir que se llama el túnel. El túnel, ¿qué quiere decir? Es una parte que separa las celdas de un lado izquierdo, las del lado derecho, en la mitad está el túnel. Y el túnel es una parte donde pasan ratas, donde hay cucarachas, donde hay chinches, porque los chinches son los que más gobiernan en esos pabellones, demasiado chinches. Allí me enviaron a dormir en el piso, totalmente así como a la intemperie, eso habían hasta, digamos, como orines, olía terrible el túnel, o sea, literalmente era una especie de caverna, o sea, ahí anteriormente como que había una construcción, pero la tumbaron, la dejaron a medias, y ahí fue que yo empecé. Ya de ahí, pues empecé a relacionarme con las personas. Eh, digamos, en este caso, como yo también sé de la barbería, pues también empecé a ganarme a las personas peluqueándolos gratis allí. ¿Por qué peluqueándolos gratis? Porque allí había una herramienta, tenían una máquina de peluquería, entonces me cedían a mí, me la alquilaban, por decirlo así. Entonces yo ofrecía, digamos, el peluquear a los que yo veía que tenían como un rango o que mandaban allí dentro de la prisión, como una manera de poder tratar de yo ganarme a estas personas para poder ir como surgiendo, porque en la cárcel es como en la policía, usted cuando llega a la policía usted es un auxiliar y va escalando, ¿sí? En la cárcel el que llega no es nada, pero conforme van pasando los meses y usted se va relacionando con otras personas, usted va escalando y va cogiendo rango y ya van cediéndole ya ahí sí lo que le llamamos la celda y ya empiezas a tener más comodidades y empiezas a vivir ya mucho mejor, ¿sí? Entonces yo me dediqué a esto, a peluquear, les gustó como lo hice y empecé a ganarme a todas estas personas, pero ahí me adelanté. O sea, eso fue un proceso de más o menos un año que yo me gané todas esas personas, pero mientras llegué, póngale a unos 6, 7 meses, fue sufrimiento, fue confusión totalmente. Me sentía que estaba como que dormido y no podía despertar de este sueño, pero me daba cuenta que era realidad. Cuando yo llamaba a mi casa, vuelvo y les digo, allá hay celulares y todo, yo llamaba y no entendía qué pasaba. Mi familia me decía que estuviera tranquilo, que me iban a ayudar a salir lo más pronto posible. No podían. Qué pena, Roberto. Ahí quiero Sí, hacer un paréntesis, sí, porque yo he oído eso de gente que está en prisión, inclusive oí a alguien que estaba en el infierno, un testimonio, que estaba en el infierno y que cuando recién llegó al infierno, o sea, pues que se murió y llegó al infierno, estaba confundido. Eso que tú estás diciendo, ¿eso fue lo que más viviste en los primeros días de estar preso? ¿Mucha confusión? claro, claro. La confusión es la primera que ataca. Sí, siente uno la conciencia y la confusión, la conciencia, o sea, como que es lo que más le atormenta a uno. Por eso yo creo hoy en día que tengo conocimiento de la palabra de Dios, cuando la Biblia dice de prisiones eternas, cuando la Biblia describe ahí en el Nuevo Testamento sobre las prisiones eternas y sobre todo el tema del infierno y todo eso, crean o no las personas que están viendo en este momento sobre la existencia del infierno, yo creo que lo que es la prisión es una imagen y semejanza de lo creado, de lo que ya existe, que es en este caso las tinieblas del infierno. Aquí en la prisión le llaman el infierno terrenal a la cárcel. El infierno terrenal porque allí no hay sentimientos de nada. En la cárcel y en cualquier cárcel no hay sentimientos de nada. Es decir, si usted, digamos, se siente muy triste, no va a venir alguien que le va a decir, tranquilo, venga, lo apoyo. No, simplemente usted solo tiene que resolver su tristeza. Si usted se enferma, si le da una gripa, le da fiebre, le da un malestar, usted mismo se tiene que aliviar, como sea. Y de igual manera, la cárcel está haciendo su trabajo y usted tiene que someterse a ese trabajo que está haciendo la prisión. En el caso personal mío, yo a los 3 meses de estar en prisión, yo entré en mayo, pero en el mes de septiembre, perdón, 3 meses, 6 meses, 5 o 6 meses en promedio,
yo empecé a sufrir de un pulmón izquierdo, ¿sí? El pulmón izquierdo empecé a sentir que me afectaba, porque allí hay mucha contaminación, muchas bacterias, muchas cosas. Aparte de eso, hay personas que sufren también de tuberculosis y contagian a las otras personas. A mí me dio un principio de neumonía, no tuberculosis, sino principio de neumonía en el pulmón izquierdo, y yo empecé a sentir los síntomas más increíbles de toda mi vida. Empecé a sentir una fiebre impresionante, dolor de cabeza, recuerdo que el médico me dijo, bajé 12 kilos en solo 6 meses de llevar de prisión. O sea, es decir, yo pesaba 60 kilos, bajé a 45 kilos y parecía un esqueleto ya totalmente delgado. La gente creía que yo iba a morir allí en prisión. Y a la gente no le importaba, a mí nadie me decía, venga, le doy la mano, le ayudo, venga, no. O sea, simplemente sosténgase como pueda, encomiéndese a Dios y hágale lo que más pueda, porque usted de aquí, pues tiene que, aquí en la prisión, aquí no existen sentimientos, usted tiene que verse por sí mismo. Entonces yo decía, Dios mío, ayúdame. En ese tiempo ahí sí fue cuando ya incliné los ojos a Dios, lo cual muchas personas de las que están en ese momento viendo no lo hacen. Ustedes no inclinan los ojos a Dios quizá porque ustedes no han pasado por una situación dura, ni han pasado por un momento crítico, ¿ya? En este caso, como yo estaba en un momento crítico, ahí sí incliné los ojos a Dios, claro, y sentí de que ya por fin tenía como alguien que me estaba ayudando, ¿ya? Las personas no colaboran allí, totalmente. La cárcel es un infierno terrenal. En la cárcel, las personas que han estado en prisión saben de que allí no existen sentimientos de nada. El que está triste, que se resuelve, el que está enfermo, que mire cómo se alivia y demás, ¿sí? Entonces, eso es algo muy terrible allí, John Biden. Llegabas de pronto a soñar que estabas libre, te despertabas y ¡pum! Estabas... ¿cómo eran las rutinas? De dormir, de comer, Cuéntanos un poco de eso, las rutinas de la cárcel. Bueno, en cuanto a soñar y en cuanto a eso, sí, pues me pasó, digamos, no tanto al principio, me pasaba ya cuando llevaba más o menos un año pasado, o sea, del año a los 3 años que ya iba completando, yo ya soñaba era con salir, ya eran sueños que yo tenía como en la calle, me imaginaba caminando, y cuando me despertaba y veía esas rejas allí, yo decía, Dios mío, pero ¿por qué? Eso es algo que no me puede estar sucediendo, pero me daba cuenta que estaba allí, o sea, no había de otra sino aceptar lo que estaba sucediendo. En el tema de los alimentos, allí todo se maneja con orden. Cuando usted subía del patio, porque es que está el patio, lo que le llaman el pabellón en algunas cárceles, pero nosotros le llamamos el patio, ahí era donde estábamos nosotros como para tomar el sol, hacer actividades y todo, porque los alojamientos eran en la parte de arriba de ese edificio. Vuelvo y les digo, eso era un edificio. Los alojamientos, los dormitorios con celdas, eso era en la parte de arriba. Abajo era simplemente a todos, nos soltaban como si fuéramos ganado, como si fuéramos animales. Y entonces allí todo se manejaba con orden. O sea, es decir, hay un letrero grande allí que tiene como unas manos rompiendo unas cadenas y decía un letrero gigante que decía el orden y la disciplina rompen las cadenas. Entonces allí todo se manejaba con orden. Cuando usted iba a reclamar el desayuno, era una fila de 369 hombres que habíamos allí en ese tiempo, 2018, en la que usted el desayuno empezaba a hacer la fila a las 6:30 y usted venía desayunando a las 7:30, casi a las 8 de la mañana, porque la fila era muy larga. ¿Sí? Entonces era muy duro en ese sentido. El almuerzo era lo mismo, para eso había que hacer una fila también muy larga. La cena también, aparte de eso, los horarios de los alimentos no son como los de acá afuera en la calle. En la prisión se maneja totalmente un régimen diferente. Allá se utiliza el desayuno, bueno, se da en el desayuno, lo reparten a las 6:30 de la mañana, el almuerzo lo reparten a las 10:30 de la mañana y lo que es la cena, que acá afuera ustedes lo hacen a las 7 de la noche, 7:30, allá lo hacen a las 2 de la tarde. Y a las 2 de la tarde no come usted después de eso nada, sino hasta el otro día a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana. Aparte de eso, en la levantada también era algo muy estricto. Nos levantaban en ese tiempo, no sé en otras prisiones, pero a nosotros aquí en esta prisión nos levantaban a las 4 de la mañana, es decir, prendían las luces y pasaba una persona haciendo bulla o gritando o haciendo cualquier cosa, diciendo que se levanten ratas, yo decía, levántense en ratones, que ya llegó el día que amaneció, que no sé qué, porque prácticamente a todos nos trataban así, que éramos ratas de alcantarilla todos y ratones, nos decían así. O ese era como el decir de todos. Nos levantamos a las 4 de la mañana, a las 4:30 me estaba bañando, allá no se dice bañar, sino que se dice chaguar, el shower, me metía al el shower, me organizaba, me alistaba y listo, ya a las 6 en punto nos bajaban al patio
y allí ya empezaba lo que era la rutina del día, ya empezaba lo del desayuno, lo que les digo, pero entonces en esos horarios también uno buscaba hacer algo, ¿no? Por ejemplo, las personas, algunos para matar el estrés, se ponían a hacer ejercicios, que es muy habitual en la prisión. Las pesas pues las fabrican con las mismas botellas de gaseosa, las llenan de agua y les amarran, digamos, cuando cogen las cobijas, las rasgan, las cobijas en tiras largas y van armando una especie como con un palo de escoba, le arman aquí a los lados las botellas y amarran como sea eso y ya forman pesas. Entonces esa era una manera de ellos matar también el estrés. Por otro lado también otras personas se ponían, digamos, a jugar ajedrez, a jugar parqués, otros a jugar dominó. Eso es lo que hacen en la mañana y parte de la tarde, porque ya parte de la tarde porque en lo que es ya la tarde como tal, ya el horario de la subida era a las 3:30, entonces ya el almuerzo que era a las 2, vuelvo y le digo, más o menos una hora haciendo fila para reclamar el almuerzo, entonces ya la gente dejaba de hacer como actividades, sino hasta las 11 de la mañana más o menos, porque ahí seguía el almuerzo. Entonces, sí, mantenían haciendo eso, o sea, jugando, otros por allí leyendo la Biblia. ¿Qué más se veía? Gente leyendo, otros caminando de allá para acá, mirando para el cielo, o sea, era gente rara. Allí se convive con gente muy, pero muy rara, o sea, gente que son psiquiátricos, que son gente que toma medicamentos para la psiquiatría. Habían otros que se desesperaban y cogían de las cuchillas, me las cogían de las cuchillas de arreglar patillas. Yo les recuerdo que yo era barbero allí en la misma prisión, me las cogían a escondidas y cuando yo los volteaba y los miraba ya se estaban cortando las venas de aquí del brazo, se las estaban cortando y usted los veía ya desangrándose y ellos, pues los compañeros, la pluma y la camioneta que son los escoltas no permitían que muriera porque se podía embalar, en este caso, meter en problemas la pluma. ¿Sí? Le podían adjudicar esa muerte a la pluma porque la pluma es el comandante del patio y el que manda. Entonces él no lo dejaba morir y llamaban a la guardia y volvían y lo auxiliaban. Al otro día usted veía a la misma persona cortándose las venas y era sin compasión. O sea, es decir, allí no, como le digo, no hay sentimientos de nada, es totalmente frialdad, totalmente crudo todo, la gente es muerta en vida, por decirlo así, y más porque también son gente que son asesinos, son gente que ya están acostumbrados a hacer mal y no les dificulta pues flagelarse ellos mismos. ¿Llegaste a sufrir de depresión en algún momento? ¿Cómo pudiste superar, si lo viviste, la depresión y qué empezaste a hacer para no desesperarte en la cárcel? Bueno, a ver, el tema de la depresión, yo sí viví momentos de depresión, claro, más que todo por la familia que me esperaba que afuera, por mi hijo. En ese tiempo yo tenía un niño, ahora tengo otro, pero en ese tiempo tenía uno. Me daba mucho dolor pues no estar con él, ver que él iba a crecer, porque yo ya sabía que no iba a salir rápido. Él tenía 3 años, mi hijo, y yo sabía que yo no iba a salir en los próximos 2 o 3 años quizá. Entonces cuando saliera ya lo iba a encontrar ya de 7 años en promedio, de 6 años. Entonces me daba mucho dolor por él y me daba mucha depresión y siempre buscaba la manera como de acercarme a Dios en silencio, muy discretamente, porque allí todo es observado, todo lo que usted hace. Si usted se oculta en la prisión a taparse con cobijas o algo, van a creer que usted está maquinando algo como en contra de la pluma o queriendo de pronto hacer algo malo. Entonces, muy prudentemente, cuando iba al inodoro, al baño, ahí hacía una oración muy corta, le decía a Dios que me ayudara, que me quitara la tristeza, la aflicción, que me ayudara a resistir. Y lo que más le pedía yo a Dios en ese tiempo era de que me diera paz y tranquilidad. Yo le decía, Dios mío, dame paz y tranquilidad, porque este sitio es un tormento total. El Señor me respondía, yo sentía paz y tranquilidad, a pesar de todo lo que yo veía todos los días, porque pues así como con detalles no he contado mucho, pero entonces sucedían unas cosas terribles allí en todo el tiempo de la prisión, ¿sí? Entonces pues el tema de la depresión sí, la verdad me afectó, pero entonces se supo sobrellevar, ¿sí? Se supo sobrellevar y gracias a Dios lo pude resistir, sí, con la ayuda de Dios. Roberto, o sea que ahí privacidad no existe. O sea, cuando uno va al baño, hace, bueno, sus necesidades, no todos los ven, o si hay una puertica. ¿Cómo es ese tema de la privacidad? Bueno, allí en la prisión se manejan en la parte de abajo del patio, lo que le llamamos el patio, como le digo. Allí habían 2 baños y una ducha.
Cuando hacía mucho calor, pues se formaba una fila de unos 50, 60 personas para ducharse y tenían un tiempo de 20 a 30 segundos para ducharse rápido para quitar y opacar el calor. Listo, eso ahí era una cosa difícil, un tema difícil esa fila. Y cuando quería uno utilizar allí el baño también era complicado. Es decir, no había privacidad, no había nada, siempre. Sí habían unas puertas, pero entonces unas puertas como en lata, pero esas puertas estaban dañadas y si usted la medio tocaba, pues la puerta se abría y a la final esos manes todos eran como dementes, entonces le abrían a uno y uno tenía que hacer la necesidad prácticamente que lo vieran en la parte de abajo del patio, ¿sí?